Hola, ¿qué tal? Soy la profesora Fernanda Moreno. En este tutorial nos encontramos para explicar lo que son las magnitudes, directamente proporcionales, inversamente proporcionales. Se los quise explicar en un solo video tutorial para compararlas y establecer cuáles son las diferencias entre ambas. Vamos a empezar por las magnitudes directas, ¿sí? Dice que dos magnitudes. Primero vamos a explicar qué son las magnitudes, o todo aquello que yo pueda medir o establecer una relación de medidas, ¿sí? Entre dos cosas diferentes, establecer una relación de medida, de tiempo, ¿sí? Todo aquello que se pueda medir y comparar a eso yo llamo magnitudes. Hay magnitudes directas y magnitudes inversas. Vamos a explicar por qué son directas y por qué son inversas. Empezamos por las directas. Dice que cuando una magnitud aumenta, la otra aumenta en la misma proporción. Y si disminuye una, la otra también disminuye en la misma proporción. Vamos a los ejemplos para que lo comprendan mejor. Por ejemplo, yo tengo que cocinar arroz. Sé que para una taza de arroz voy a colocar 2 de agua. Ahí estoy estableciendo una proporción, una relación. Digo que para una taza, para cocinar una taza de arroz, necesito agregarle 2 de agua para que la cocción sea buena. Entonces hago un cuadro, pongo tazas de arroz y tazas de agua. Una taza de arroz voy a colocar 2 tazas de agua. Ahora, si quiero cocinar 2 tazas de arroz, lógicamente tendré que poner el doble de agua, 4 de agua en vez de 2. Si pongo 3 tazas de arroz, ¿cuántas serán de agua? 6 de agua. ¿Está? También hay otra manera de ir calculándolo sacando la constante de proporcionalidad, que es dividiendo las dos magnitudes que comparo. Una magnitud son las tazas de agua y la otra magnitud es la taza de arroz. Si yo hago 2 dividido 1 me da 2. Siempre me tiene que dar 2. La misma, esta sería la constante que llamamos K. Constante de proporcionalidad. ¿Estamos? Y se designa con la letra K. Constante de proporcionalidad. En la magnitud directa se dividen las cantidades y obtengo la constante de proporcionalidad. 4 dividido 2 me da 2, ¿sí? Ese 2 sería la constante de proporcionalidad. Si hago 6 dividido 3 me da 2. ¿Está? Acá, ¿cuánto tendría que poner para que al dividirlos me dé 2? Esa es una manera también que me ayuda, sabiendo cuál es la constante de proporcionalidad, que me ayuda a calcular el valor que me falta. Pero lógicamente, si pongo 4 tazas de arroz, ¿cuántas voy a precisar de agua si es el doble? 8. ¿Está? En esta tabla es fácil porque las cantidades son pequeñas. Pero cuando las cantidades son muy grandes, me ayuda a calcular la constante de proporcionalidad, que es dividiendo las magnitudes. Entonces ahí sé que, bueno, ¿cuánto tenía que poner acá para que este número dividido me diera 2? 8 dividido 4 me da 2. ¿Entienden? Para que en todos los casos se mantenga la constante de proporcionalidad. Eso es una manera de ayudarme también para saber qué valor va en la tabla. ¿Estamos? Entonces, fíjense, observen. Cuando aumentan las tazas de arroz, ¿qué pasa con las tazas de agua? Aumentan también. ¿Estamos? Fíjense, van aumentando las tazas de arroz, ¿sí? Y aumentan también las tazas de agua. En la misma proporción, de 2 en 2. ¿Estamos? Pasa lo mismo con una y con otra magnitud. Las dos hacen lo mismo, van aumentando. Y si yo lo miro de abajo para arriba, también pasa lo mismo en los dos casos. Disminuyen las tazas de arroz y disminuyen las tazas de agua. Si lo miro de abajo para arriba y si lo miro de arriba para abajo, aumentan las tazas de arroz y aumentan las de agua. Vamos a otro ejemplo. Paquetes de azúcar y precio. Yo sé, acá me establece que un paquete de azúcar lo pago 70 pesos. Por lo tanto, 2, ¿cuánto lo voy a pagar? El doble. Voy a precisar 140 pesos. Y 3 paquetes de arroz voy a precisar, 3 paquetes de azúcar, el triple de 70. 3 por 7, 21. 210 pesos. O sea que, fíjense, si disminuyen los paquetes de azúcar, disminuye el precio. Si aumentan los paquetes de azúcar, aumenta el precio. ¿Está?
Estamos frente a una magnitud directa, una relación de dos magnitudes directas, paquete de azúcar y precio. Relaciono dos magnitudes que son directamente proporcionales. ¿Por qué directamente proporcionales? Porque disminuyen los paquetes de azúcar, disminuye la cantidad de plata que yo tengo que pagar. Y si aumentan los paquetes de azúcar, si miro de abajo para arriba, aumentan los paquetes de azúcar, aumenta la plata que yo tengo que pagar. ¿Está? Saco la constante de proporcionalidad, que era dividiendo. 210 dividido 3 me da 70, 140 dividido 2 me da 70 y 70 dividido 1 me da 70. La constante de proporcionalidad es 70, ¿está? Y eso me ayuda también para calcular el valor que me falta si tengo que completar la tabla. Bueno, ¿qué pasa acá? Ahí entendimos cuando dos magnitudes que se relacionan, dos cosas que yo relaciono, son directas. Cuando una aumenta y la otra aumenta la misma proporción. O una disminuye y la otra hace lo mismo, disminuye también. O sea, hacen lo mismo. O aumentan las dos o disminuyen las dos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando estoy frente a una magnitud directamente proporcional, se aplica la regla de 3 simple directa. ¿Y qué es la regla de 3 simple directa? 3. ¿Por qué me dice 3? Directa porque viene de una proporcionalidad directa. Solo ahí la puedo aplicar si es una proporción directa. Y 3 porque tengo 3 valores. Supónganse, yo sé que para cocinar una taza de arroz preciso 2 tazas de agua. Vamos a tomar el ejemplo de esta tabla. Sé que para cocinar una taza de arroz necesito 2 de agua. Y ahora me planteo, tengo 2 datos acá. Para una taza de arroz, 2 tazas de agua. Esta es la base de mi planteo de mi problema. Y si quiero cocinar 25 tazas de arroz, ¿cuántas de agua precisaré? No lo sé. ¿Estamos? Entonces pongo la flechita y me planteo la X, que no lo sé. ¿Está? Entonces, ¿frente a cuántos valores estoy? Frente a 3 valores, por eso regla de 3 simple. 1, 2, 3 valores. Y voy a calcular un cuarto valor. Pero ese cuarto valor lo voy a calcular en base a los 3 que tengo. Por eso regla de 3. ¿Sí? Y directa porque estoy frente a una magnitud directa. ¿Y cómo sé que estoy frente a una magnitud directa? Y me planteo, si cocino más tazas de arroz, ¿voy a precisar más de agua? Y sí, lógicamente sí. Entonces, ahí me doy cuenta que si aumentan las tazas de arroz, aumentan las de agua. Si las dos magnitudes hacen lo mismo es porque estoy frente a una magnitud directa. ¿Está? Entonces voy a utilizar una regla de 3 simple directa. ¿Y cómo es la regla de 3 simple directa? Se multiplica el último dato que tengo por el segundo y lo divido por el tercero. Divido. Entonces hago 25, que es mi tercer dato, por el segundo dato, que es 2, y divido eso por el tercer dato, que es 1. 25 por 2 me da 50. 50 dividido 1 me da 50. O sea, ¿cuántas tazas de agua preciso? 50 tazas de agua. ¿Estamos? Entonces, vuelvo a repetir. Me planteo la base de lo que yo sé, del dato primordial que tengo para establecer una regla de 3 simple. Sé que para una taza de arroz preciso 2 tazas de agua. Y para 25 tazas de arroz, X, no lo sé. Ahí me establezco los 3 datos que yo conozco. Por eso regla de 3. Y directa porque sé que si aumentan las tazas de arroz, aumentan las de agua en la misma proporción. Por lo tanto, si aumenta una y la otra magnitud hace lo mismo, estoy frente a una magnitud directa y aplico regla de 3 simple directa. Es el último valor por el segundo dividido el primer valor. 25 por 2 dividido el primer valor, el primer dato. 25 por 2 dividido 1, en este caso, ¿no? 25 por 2 me da 50, dividido 1, 50. O sea que para cocinar 25 tazas de arroz preciso 50 de agua. ¿Estamos? Bueno, después vamos a ver las gráficas de una magnitud directa y una magnitud inversa. La gráfica de una magnitud directa la vamos a pegar acá. ¿Está? Y vamos a graficar, en este caso, las tazas de arroz y las tazas de agua. Lo voy a poner acá, después lo despego. Vamos a pegarlo acá. Ahí.
¿Estamos? Vamos a hacer la gráfica. ¿Dónde se hace la gráfica? La gráfica se hace en un par de ejes cartesianos. Estos se llaman ejes cartesianos. Es un eje horizontal que lo denominamos con la letra X y un eje vertical que lo denominamos con la letra Y o Y, como quieran nombrarla, ¿sí? O Y, lo dicen mucho, ¿sí? Nosotros siempre en matemática decimos el eje X horizontal y el eje Y, el eje vertical. Estos dos ejes se cortan en un punto. Son dos líneas rectas que se cortan en un punto. Ese punto en el que se cortan lo denominamos el punto cero. Del cero hacia la derecha, perdón, si bien digo hacia la derecha, son los X positivos hasta el más infinito. Este es el símbolo del infinito. Y del cero para la izquierda son los X negativos, por eso X menos adelante, los números negativos, ¿sí? Los números positivos y los números negativos. Esto vendría a ser como una recta numérica, que tenemos el punto cero, del cero para la derecha los X positivos y del cero para la izquierda los X negativos. Lo mismo pasa con el eje vertical. Del cero para arriba son los Y positivos y del cero para abajo los Y negativos. Por eso ahí pongo Y negativo. Hasta el menos infinito, hasta el más infinito. Hacia el más infinito y hacia el menos infinito. Se forma una cruz, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con la parte positiva. Los X positivos y los Y positivos, ¿sí? Con esta parte vamos a trabajar de los ejes cartesianos que se llaman. Para dividir, fíjense que yo dividí 1, 2, 3, lo mismo para arriba. Voy a tomar una escala. Siempre utilizamos en matemática hojas cuadriculadas que me es más fácil para graficar. Fíjense, el eje vertical lo dibujé sobre una de las líneas de la hoja cuadriculada. Y el eje X, el eje horizontal, también lo dibujé sobre una de las líneas de la hoja cuadriculada para que me ayude a que salga bien derecho. Y dividí cada 3 cuadraditos. Ustedes lo pueden hacer cada 2 cuadraditos, que es medio centímetro de un centímetro de la regla. Fíjense acá. 2 cuadraditos de la hoja cuadriculada es 1 centímetro de la regla. Un cuadradito es medio centímetro. ¿Sí? Ustedes utilizan la escala que quieran, pero siempre tienen que respetar. Si yo divido cada 3 cuadraditos acá, acá también y para los X negativos también, todo en la misma escala. Si separo cada 2 cuadraditos, o sea 1 centímetro de la regla, respeto en todos los lados la misma división. No puedo separar cada 1 centímetro acá y cada medio acá. Siempre tengo que respetar la misma proporción y la misma división, ¿sí? La misma escala. Yo separé todos cada 3 cuadraditos. ¿Estamos? Y voy a graficar esta tabla en estos ejes cartesianos. Al eje X lo voy a llamar tazas de arroz. Tazas de arroz. Pongo así abreviado. Ustedes ya saben, tazas de arroz. Y al eje Y lo voy a llamar tazas de agua. Agua sí, agua. ¿Estamos? El eje X, el eje horizontal, me va a representar las tazas de arroz. Y el eje vertical me va a representar las tazas de agua. Entonces, ¿cómo se grafica? Fíjense, primero separé los números en escala, como les expliqué. Y ahora voy a tomar una taza de arroz, 2 de agua. Esto es el 1 en mis tazas de arroz. Y voy a ir de 1 con línea punteada hasta 2, el número 2 del eje Y. Y acá 1 con el primer punto. Una taza de arroz, 2 de agua. Ahora voy a marcar el siguiente renglón. 2 tazas de arroz, 4 de agua. Acá tengo el 2 de las tazas de arroz que representa el eje X. Y voy a ir hasta, con línea punteada, siguiendo la hoja, la línea de la hoja cuadriculada, hasta 4. Porque para 2 tazas de arroz son 4 de agua. Y marco el punto, la unión. 2 tazas de arroz, 4 de agua. Y marco el punto. Vamos al que sigue. 3 tazas de arroz, 6 de agua. Acá están las 3 tazas de arroz, porque este eje me representa las tazas de arroz. Voy 3 a unirlo con línea punteada hasta 6 tazas de agua. Llegamos acá, 6 tazas de agua. Ahí marcamos el punto. Y me falta 4 tazas de arroz con 8 de agua. 4 acá está con 8. Voy a ir hasta 8, siguiendo la línea punteada hasta llegar a 8, que acá está el 8, ¿ven? Lo voy a unir, lo prolongo hacia la derecha y lo subo.
Y ahí marco el punto. Entonces, 1 taza de arroz, 2 de agua. 2 tazas de arroz, 4 de agua. 3 tazas de arroz, 6 de agua. 4 tazas de arroz, 8 de agua. ¿Está? Fíjense, si ustedes ven, me quedan los puntos alineados. Alineados, que si apoyo la regla, me quedan en línea recta. Alineados quiere decir en línea recta. Y si los uno, se me va a graficar una línea recta ascendente. ¿Está? Esta es la gráfica de una magnitud directa. ¿Queda claro? ¿Entendieron cómo fui graficando? Esto representaba las tazas de arroz, el eje X horizontal y el eje vertical, el eje Y, las tazas de agua. Y fui marcando para 1 taza de arroz, 2 de agua, para 2 de agua, para 2 de arroz, 4 de agua, para 3 tazas de arroz, 6 de agua, para 4 tazas de arroz, 8 de agua. Y me uno los puntos y me queda una línea recta ascendente. Esta es la gráfica de una magnitud directamente proporcional. ¿Estamos? Vamos a explicar ahora. Entonces, ¿qué vimos? A ver, vimos ¿qué es una magnitud directamente proporcional? Cuando aumenta una y la otra aumenta en la misma proporción, o disminuye y la otra disminuye en la misma proporción. ¿Cómo se saca la constante de proporcionalidad, que se representa con la letra K? Dividiendo las magnitudes, obtenemos la constante de proporcionalidad, que me ayuda también a calcular el valor que me falta en la tabla, ¿sí? Porque, por ejemplo, acá si voy dividiendo, sé que en todas me tiene que dar 2. Si no tuviera este valor, sé que, bueno, ¿qué número dividido 4 me da 2? Ahí me ayuda a calcular el valor que me falta. ¿Estamos? Que sabemos que sería en este caso 8. Dividido 4 me da 2. Saber la constante de proporcionalidad me ayuda a calcular también el valor en la tabla. Y la regla de 3 simple, directa. Utilizo la regla de 3 simple directa cuando se trata de una magnitud directa. ¿Y cómo me doy cuenta? Bueno, yo sé que cuando aumenta una, aumenta la otra en la misma proporción. O cuando disminuye una magnitud, disminuye la otra en la misma proporción. Y es 3 datos. Me planteo el dato de base que yo sé, ponerle acá que 1 taza, 2 de agua, 1 taza de arroz, 2 de agua. Me planteo el dato de base y pongo el tercer valor que quiero calcular. Y sería el último valor por el segundo dividido el primero. ¿Está? Así se aplica la regla de 3 simple directa. Y esta es la gráfica de una magnitud directamente proporcional. ¿Está? Que es una recta ascendente. ¿Estamos? Una línea ascendente. Vamos ahora a explicar lo que es una magnitud inversa. Dice, 2 magnitudes son inversamente proporcionales cuando una aumenta y la otra hace lo contrario, disminuye. Y viceversa, si una disminuye, la otra aumenta. O sea, acá las dos hacían lo mismo, las dos aumentaban o las dos disminuían. Y acá hacen lo contrario, una aumenta y la otra disminuye, o una disminuye y la otra aumenta. Vamos a los ejemplos. Dice, velocidad y tiempo. Ponele, un automóvil lleva una velocidad de 20 kilómetros por hora y tarda en hacer un determinado recorrido 6 horas, porque el tiempo está en horas, ¿ven? Si aumenta la velocidad a 40, o sea, el doble, la aumenta, va más ligero, ¿qué les parece a ustedes? ¿Que va a tardar más o menos? Si yo aumento la velocidad, ¿voy a llegar más rápido? ¿Lo voy a hacer más rápido o más lento al recorrido? Lo voy a hacer más rápido, ¿sí? Entonces voy a tardar menos tiempo, la mitad. Si tardaba con 20 kilómetros 6 horas, con 40 voy a tardar la mitad, 3. Y si aumento otra vez al doble la velocidad, voy a tardar la mitad de tiempo. La mitad de 3 horas es 1 hora y media, 1,5. ¿Qué pasa acá? Fíjense. Una magnitud aumenta y la otra, ¿qué pasa? Disminuye. Aumenta la velocidad, pero disminuye el tiempo. Lo hace en menos tiempo. Si va más rápido, va a tardar menos tiempo. Por lo tanto, cuando pasa esto, que una magnitud aumenta y la otra disminuye, ¿está? Se dice que es una magnitud inversamente proporcional. Fíjense que esta va aumentando y esta va disminuyendo. ¿Está? Hacen lo contrario. Por lo tanto, son magnitudes inversamente proporcionales. ¿Y cómo se calcula la constante de proporcionalidad?
Vieron que acá era dividiendo y acá es multiplicando. Va a ser 20 por 6 me da 120. 40 por 3, 120. 80 por 1,5 me da 120. La constante de proporcionalidad es 120. ¿Está? Veamos otro ejemplo. Dice, personas en hacer un trabajo y días que tardan. Por ejemplo, son pintores que están pintando una habitación o una sala grande. Si tengo 8 pintores, van a tardar 4 días en hacer ese trabajo. Ahora sí, pasa, no sé, se enferman de COVID 4 y los otros 4 no estuvieron en contacto directo, entonces no se contagiaron. Me quedaron 4 trabajadores, ¿sí? Me reemplazó por otros 4. Me manda 4 la empresa. Entonces, en vez de tener 8, ahora tengo 4 trabajadores, ¿sí? Porque los otros 8 se contagiaron de COVID y se tienen que aislar. Entonces me manda otros 4, me manda la mitad. Entonces, si se me disminuye la cantidad de trabajadores, ¿qué les parece? ¿Que tardarán más tiempo en pintar el lugar o menos tiempo? ¿Más tiempo o menos tiempo? ¿Más días o menos días? Si se me disminuye la cantidad de trabajadores, van a tardar más días en hacer el trabajo, porque son menos los que trabajan, entonces, por lo tanto, van a tardar más días. Entonces, si baja a la mitad la cantidad de trabajadores, los días van a aumentar al doble. En vez de 4, van a tardar 8 días. ¿Estamos? Y así lo mismo, si me disminuye de 4 trabajadores a 2 trabajadores solamente, me va a aumentar la cantidad de días al doble. En vez de 8 días van a tardar 16 días. ¿Está? Entonces, fíjense, acá disminuye la cantidad de trabajadores, pero aumenta la cantidad de días. Entonces, una disminuye y la otra aumenta. ¿Estamos? Por lo tanto, hacen lo contrario. Una baja y la otra está subiendo. Como hacen lo contrario, es una relación de magnitudes inversamente proporcionales. ¿Y cómo se obtiene la constante de proporcionalidad? Multiplicando. 8 por 4 me da 32, 4 por 8 me da 32, 2 por 16 me da 32. La constante de proporcionalidad es 32. Acá se multiplican para obtener las magnitudes, se multiplican para obtener la constante de proporcionalidad. Y acá, en la proporcionalidad directa, se dividían las magnitudes para obtener la constante de proporcionalidad. Entonces, vamos a un último ejemplo. A ver, si tengo 12 dulces, ¿no? Y lo tengo que repartir en un nene. ¿Cuántos dulces le va a tocar? 12. Todos los dulces para ese nene. Ahora, si en vez de tengo 2 nenes, ¿cuántos dulces? La cantidad de dulces no varía, va a seguir siempre siendo 12 dulces. Si tengo un nene, le va a tocar los 12 dulces para el mismo nene. Ahora, si tengo 2 nenes, ¿cuántos dulces le tocará a cada uno? La mitad, 6 para cada uno, ¿sí o no? Y si tengo 3 nenes, 4 dulces para cada uno, lo reparto. ¿Está? Esa cantidad de dulces según la cantidad de nenes que tengo, reparto en formas iguales. Entonces, fíjense, si aumenta la cantidad de niños, ¿qué pasa con los dulces? Disminuyen los dulces. Una hace una cosa y la otra hace otra. ¿Estamos? Entonces, cuando pasaba esto, estamos frente a una magnitud inversamente proporcional, porque una aumenta y la otra disminuye. ¿Estamos? Fíjense, los niños, la cantidad de niños, si aumenta la cantidad de niños, disminuye la cantidad de dulces. ¿Está? Entonces hacen lo contrario. Si hacen lo contrario, las magnitudes son inversamente proporcionales. Y ante este caso, se aplica la regla de 3 simple inversa. De 3 simple también vamos a tener 3 datos y vamos a calcular un cuarto valor. Pero la forma de aplicar el procedimiento es diferente. Fíjense, voy a tomar la de los trabajadores. Tengo 8 personas, me hacen el trabajo en 4 horas. ¿Estamos? 8 personas me hacen el trabajo en 4 horas. Y una persona, ¿qué les parece? ¿Que en cuántas horas me hará una sola persona? ¿Tardará más horas o menos horas? ¿Qué les parece a ustedes? 8 personas me hacen el trabajo todo más rápido.
En cambio, una sola persona va a tardar mucho más tiempo. Por lo tanto, estamos frente a una magnitud inversa. Si disminuye la cantidad de personas, aumentará la cantidad de horas que tarde, ¿o no? Entonces, cuando pasa eso, que una magnitud disminuye y la otra aumenta, si no hacen lo mismo las magnitudes, estamos frente a magnitudes inversamente proporcionales. Y se aplica la regla de 3 simple inversa. ¿Cómo es la regla de 3 simple? Me hago el planteo de base. 8 personas tardan 4 horas. Este es mi planteo de base, que me da el problema. Y una persona, que es la pregunta, no lo sé cuánto tardará. Entonces, ¿cómo se aplica la regla de 3 simple? Así. El segundo dato por el primero. Y ese resultado lo divido por el tercero. Entonces voy a hacer 4 por 8 dividido 1. 4 horas por 8 personas dividido una persona. Persona con persona lo simplifico y me va a dar el resultado en horas, que es lo que yo busco. ¿Estamos? Persona con persona, esa magnitud se va con esta magnitud y el resultado me va a dar en horas. 4 por 8 me da 32, divido 1, 32. O sea que una sola persona va a tardar 32 horas en hacerme ese trabajo. ¿Está? Cuando 8 tardaban 4 horas. Y sí, obviamente. Entonces, fíjense, disminuye la cantidad de personas y aumenta la cantidad de horas. Es lo contrario, las magnitudes hacen lo contrario. Una baja y la otra sube. Por lo tanto, son magnitudes inversas y aplico regla de 3 simple inversa, que es el segundo valor por el primero dividido el último dato. ¿Estamos? Y si es una magnitud directa, es el último valor por el segundo dividido el tercero. ¿Estamos? Y las magnitudes directas aumentan las tasas de arroz y aumentaban las de agua. Hacían lo mismo. ¿Estamos? Esto es una regla de 3 simple directa y una regla de 3 simple inversa. Estos son gráficos de una magnitud inversa y estos son gráficos de una magnitud directa. Acá establece la diferencia. Las magnitudes directas hacen lo mismo, las dos magnitudes. Una aumenta y la otra aumenta. O si una disminuye, la otra disminuye. ¿Está? Hacen lo mismo. En cambio, las inversas no. Una aumenta, la otra disminuye. O una disminuye y la otra aumenta. Hacen lo contrario. ¿Estamos? Las magnitudes inversas. Y las magnitudes directas hacen lo mismo. En la magnitud directa, cuando me doy cuenta que estoy frente a una magnitud directa, uso regla de 3 simple directa. Y cuando estoy frente a una magnitud inversa, aplico la regla de 3 simple inversa. Vamos ahora a los gráficos. Este era el gráfico de una magnitud directa que me quedaba una línea recta ascendente. Vamos a ver cómo es el gráfico de una magnitud inversa. Vamos a colocarlo acá. Vamos a establecer. Vamos a establecer el de los niños y los dulces. Vamos a ponerlo acá. Entonces, vamos a establecer los ejes cartesianos. Tenemos el eje horizontal que es X y el eje vertical que es Y. Se unen en un punto donde los dos ejes se cortan en un punto, es el punto 0. Del 0 para la derecha son los X positivos, del 0 para la izquierda los X negativos. Del 0 para arriba, los Y positivos, los números Y positivos. Del 0 para abajo, los Y negativos, hasta el menos infinito. Nosotros vamos a utilizar esta parte que es la positiva. Vamos a ir graficando. Para el eje X le vamos a poner que son la cantidad de niños. ¿Estamos? Y el eje Y van a ser los dulces. ¿Estamos? Los dulces. Entonces, yo sé. También dividí en escala, recuerden eso. Separé cada 3 cuadraditos al eje X y al eje Y también. Siempre tenemos que respetar la misma distancia. Y desde 0 a 3 cuadraditos. Desde 0 para arriba, 3 cuadraditos. Desde 0 para abajo, 3 cuadraditos. Ustedes pueden hacerlo cada 2, que es 1 centímetro de la regla, o cada 1 cuadradito, que es medio centímetro de la regla. Lo que ustedes necesiten según la gráfica o la tabla que tengan para graficar. Entonces, yo voy a graficar esta, la de los niños y los dulces. Sé que para un niño va a haber cuántos, estos representaban los niños. Me voy hasta 12, porque un niño va a tener 12 dulces. Acá llegamos a 12, marco el punto.
un niño, 12. Me guío por las líneas de la hoja cuadriculada. 2 niños, ¿cuántos dulces? 6. Acá tengo 2 niños, voy a ir con línea punteada, se hace siempre, hasta 6. 2, acá. 6, y marco el punto. 3 niños, va a ser 4 dulces que le correspondan a cada niño de esos 3 niños. 3 niños con 4 lo voy a unir, ¿ven? Acá, con línea punteada. Si seguiría 4 niños, serían 3 dulces. 4 niños, 3 dulces. Y marco el punto. Si fueran 12 niños, ¿cuántos dulces le correspondería? Un dulce. 12 niños acá, voy a hacerlo con 1. Un dulce. Si tengo 12 nenes, le va a corresponder un solo dulce. Entonces 12 con 1 y marco el punto. Fíjense cómo me quedó la gráfica a diferencia de esta. Acá me quedaron los puntos alineados. En línea quiere decir alineados. Y los pude unir con una línea recta. Pero acá, ¿cómo me quedaron? Fíjense, desde el primer punto los voy a unir. Al segundo, al tercero, al cuarto y bajo al último punto que está acá. Bajo el último punto que está acá. Fíjense, me quedó una curva descendente. Esa curva se llama hipérbola en una magnitud inversamente proporcional. Hipérbola, ¿está? Es la gráfica de una magnitud inversa. Esta hipérbola llega a aproximarse al eje Y y al eje X, pero nunca lo va a cortar en ningún punto. Se aproxima infinitamente a los ejes, pero nunca lo llega a cortar. Esa curva que se aproxima infinitamente, muy cerquita de cada eje, de tanto el eje horizontal como el eje vertical, se llama hipérbola. Y es la gráfica de una magnitud inversamente proporcional. Y esta línea recta ascendente es la gráfica de una magnitud directamente proporcional. Bueno, chicos, establecí la diferencia entre lo que es una magnitud directa, una inversa, la regla de 3 simple inversa, la regla de 3 simple directa, que la utilizo si es directa, voy a utilizar regla de 3 simple directa. Si es una magnitud inversa, voy a utilizar regla de 3 simple inversa. Y las gráficas de ambas magnitudes. De la inversa queda una hipérbola y de la directa queda una línea recta ascendente. Bueno, chicos, espero me haya sabido explicar. Nos vemos en el próximo tutorial.